Muy bien. Vale, pues seguimos con el test pertinente, que es el 1008. Prueba teórica común, Spanish, test de colección, más test 1008. Y según mis cuentas, sí que lo tenemos hecho. Vale, también y hasta la 20 creo que hemos llegado. Sí, también la hicimos. Vale. Y bueno, ahí es que me suenan todas. También la hicimos. Sí, es que a lo mejor hemos acabado el test y todo, ¿eh? De acuerdo, tal, esto... Nah, esta ya no la hicimos. Esta tampoco la hicimos. Y esta tampoco. Y tampoco. Vamos a verlas, que son interesantes. Vale, la última fue esta. Venga, pues ya lo tenéis ahí en pantalla. Esta pregunta la hice la semana pasada. Fue una de las últimas. Y retomamos la clase desde aquí. A ver quién se atreve. Vale, esta pregunta en su día ya la trabajamos, pero bueno, a ver, vamos un poco a la práctica. Está claro que a partir de la señal la velocidad máxima es 90, eso que no quepa la menor duda, y en principio pues esa velocidad máxima 90 entra en vigor una vez que pasamos por su lado y hay que respetarla hasta un fin de velocidad máxima, hasta un fin de prohibiciones o hasta que nos encontremos otra velocidad máxima distinta. Acordaos que si tuviéramos una señal de peligro adjunto a esta de velocidad, peligro por curva, peligro por estrechamiento, peligro por intersección, pues la velocidad máxima se asocia directamente al peligro señalado, si fuera el caso, y finaliza automáticamente cuando finalice el peligro. Pero en este caso, la señal, más que para prohibir, que también lo que va a hacer es recordarnos algo que ya sabemos, que lo tenemos en la tabla de velocidades. Y además, la respuesta no está completa del todo, porque según la tabla de velocidades, lo de ir como máximo a 90 en las carreteras convencionales no solo es para turismos y motos, sino que son para una gran mayoría, para muchos vehículos que, bueno, ahora lo vemos y una imagen vale más que 1000 palabras. En las carreteras convencionales, acordaos que hay de varios tipos, carretera convencional de un carril por sentido, carretera convencional llamada multicarril, pues eso, porque dispone de varios carriles en los diferentes sentidos. Carretera convencional 2+1. Sí, esto físicamente hay una especie de muro que va delimitando a veces 2 carriles para un sentido y uno para el contrario y a la inversa. Y luego está la vía para automóviles, que la manera de entenderla es una carretera convencional, pero de unas características físicas muy buenas. No se puede llamar autopista, no se puede llamar autovía, ¿vale? Pues porque para que se llame autopista o autovía, un elemento físico imprescindible y es que los sentidos de circulación tienen que estar separados y otras características físicas. Bueno, total, que lo de 90 en las carreteras convencionales es tanto para los de la columna 1 como para los de la columna 2, ¿vale? Yo creo que la tabla de velocidades, más que aprenderos la cifra de 120, 100 o 90, o más que aprenderte la cifra de 90, 90, 80, no. Lo que te tienes que aprender es quién está en la columna 1, quién está en la columna 2 y quién está en la columna 3. Esto es lo que vale más de la tabla de velocidades, porque luego el escalonado pues es fácil, ¿no? 120, 190, 90, 90, 80, vale, pero quién está en la columna 1, quién está en la columna 2 y quién está en la columna 3. Las velocidades mínimas de color azul tampoco hace falta estrujarse mucho la cabeza para aprendérselas, porque en autopista, en autovía la mínima es 60 para todos. Sin embargo, en las carreteras convencionales y en la vía para automóviles la mínima es
pues tampoco hay que estrujarse mucho la cabeza, ¿no? Porque la mínima es la mitad de la máxima, la mitad de la máxima, la mitad de la máxima. Pocas veces lo nombro confiando en que tú te fijes, pero mira, aquí pone 30 y este 30 resulta que dice en las vías sin pavimentar, el límite de máximo es 30, vale, pues eso, pistas forestales, por ejemplo. Vale, acordaos que hay más vehículos, y hay más cifras y hay más situaciones en sí, ¿no? Un momentito, otras velocidades. Acordaos que pues los vehículos especiales, ¿no? Los tractores, las excavadoras, las pavimentadoras, todo lo que vaya con esta matrícula así, fondo blanco, caracteres en rojo y la primera letra es la E, no es la E de España, podría generar esta confusión, es la E de vehículo especial, tractores, excavadoras y tal. Bueno, velocidad máxima 40, pero los que superan los 60 km por hora, velocidad máxima 70, pero cuidado que la cifra de 25 también está aquí asociada a ellos cuando se trata de vehículos especiales que no tienen ni luz de freno, que van con un remolque, y esto ocurre con bastante frecuencia aquí cerca de nosotros, en Vilafranca, en septiembre, octubre, época de vendimia, tractores con remolque lleno de uva. Ármate de paciencia porque la velocidad máxima será 25, y motocultor, que es ese artilugio que se conduce así con unas palancas acoplándole un asiento. Vale, en vehículos de 3 ruedas y cuadriciclos pesados, velocidad máxima 70, y el repertorio de ciclomotores, ciclos también, la señora bicicleta, a ver qué ciclista está lo suficientemente fuerte para acercarse a 45 km por hora, ciclomotores de 2, ciclomotores de 3, ciclomotores de 4 ruedas, cuadriciclo ligero llamado velocidad máxima 45. De los autobuses estos que van los pasajeros de pie y de las mercancías peligrosas no os van a preguntar, y de que esto de que en una bicicleta le enganches un remolque y la velocidad máxima se reduce en un 10%, tampoco os van a preguntar. Bueno, ya está, he aprovechado para desarrollar un poquito la tabla de velocidades, hay que mirársela con todo lujo de detalles, y la pregunta que nos estaban haciendo pues tiene que ver con que los de la columna 1 y los de la columna 2, sin que lo ponga en ningún sitio, tú tienes que saber que la velocidad máxima genérica, este concepto ahora no se utiliza mucho, pero se llama, esto que estás viendo aquí, se llaman velocidades máximas genéricas. Bueno, total, que tenemos una casualidad. Si no estuviera esta señal a la vista, tú ya tendrías que saber que la velocidad máxima en las carreteras convencionales es 90. Entonces, como hay esa coincidencia, que la máxima genérica es 90 y esta máxima específica, que se llama así, esta máxima específica también es 90, esta coincidencia hace que esta señal actúe a modo de recordatorio, y es lo que hemos contestado, pues recuerda la velocidad máxima a la que pueden ir turismos y motos y alguien más. Lo de turismos y motos es porque hace años los únicos que podían llegar a estas velocidades eran turismos y motos, pero ahora han hecho, bueno, ahora no, hace ya unos años que cambiaron la tabla de velocidades, fusionando la columna 1 con la columna 2, y ahora son algunos más, por eso pone aquí un poquito esto de turismos y motos, es una pregunta antigua desfasada. Vale, hostia Martí, pues gracias por avisar, sí, te echaba de menos. Bueno, no me enrollo más. Pasamos a la siguiente pregunta y a ver de qué tema toca hablar. ¿Alguien más se ha conectado? Ah, seguid vosotros. Perfecto. Venga, siguiente pregunta. Esto por aquí. Sí, también lo expliqué el otro día, pero bueno, como creo que no estabais, pues me voy a repetir un poquito. Vamos a ver una imagen que vale más que 1000 palabras. Al lío. Presiones de inflado. Bueno, vamos a ver un par de imágenes.
La primera imagen que os presento en pantalla es la de la pegatina de inflado que fácilmente encontraréis en la tapa del depósito de carburante de tu vehículo o en alguna de las puertas o en el manual del vehículo. Entonces, eso aquí y aquí. Vale, lo primero que te recuerdo y que te pueden preguntar es que la presión de los neumáticos hay que tomarla en frío, que el fabricante ya te va a dar varias opciones dependiendo de si el vehículo va poco cargado o muy cargado, si es un SEAT Ibiza o si es un SEAT Córdoba, porque cambia un poco la presión de inflado en el eje trasero, que la rueda de recambio, que la rueda de repuesto se tiene que inflar a la presión más alta de las que indica el fabricante, la más alta de las que indica el fabricante. Y bueno, y esto da igual si es verano, si es invierno, si es de día, si es de noche. Esto es un factor que no tiene por qué variar esta recomendación o esta indicación del fabricante. Entonces, la otra imagen que te voy a enseñar también para la pregunta de la presión de inflado es la forma que toma el neumático dependiendo de la presión de inflado que lleves. Y aquí está. Lo ideal sería la imagen central. Una presión correcta hace que la banda de rodadura pues tenga este contacto con el asfalto y entonces inevitablemente va a haber un desgaste regular. Vale, con falta de presión la forma que toma el neumático es esta, más fofa y más así como deformada. Hay un desgaste irregular principalmente por los bordes, hay un incremento del consumo de combustible porque esa rueda cuesta más de mover, es como si tú vas en una bicicleta con las ruedas un poco desinfladas, te cuesta más pedalear. Y hay una pérdida de adherencia, sobre todo en mojado, porque es que el dibujo no trabaja bien. Fíjate aquí, el riesgo de aquaplaning también aumenta, se hace esta especie de espacio en el que el agua queda ahí acumulada. El problema que tenemos es este, exceso de presión. En la pregunta que estamos haciendo, este es el problema que tenemos. Bueno, la forma que toma el neumático es esta, desgaste irregular, principalmente por el centro. Mira, hay algo positivo, ¿no? Que es ese menor consumo de combustible, pero no es una buena medida de ahorro. Y hay una pérdida de adherencia porque hay menos superficie de contacto. Y lo de los baches, hay una respuesta falsa, que es la respuesta B. Se absorben mejor las irregularidades. Falso. Resulta que los baches se notan aún más y de manera más fuerte y más incómoda en las manos y en el volante. Total, que se desgastan menos, esto es verdad, o sea, se desgastan menos o se desgastan de manera irregular, pero se calientan más. Bueno, no es una buena respuesta esta, no tiene que ver tampoco mucho, se calientan menos en realidad, ¿vale? Disminuye la zona de contacto, claro, y se pierde adherencia, es esa. Bueno, también lo vimos el otro día, ¿eh? A ver si ahora ya pasamos a la pregunta nueva de hoy. Sí, esta. La foto es muy buena para hablar de este tema. Vale, esto que parece que esté pintado en realidad es una mini resistencia eléctrica. Genera un calor mínimo, o sea, esto lo puedes tocar que no te vas a quemar y que tampoco vas a notar una temperatura elevada en ningún caso, ¿vale? Pero bueno, pues con esta mínima temperatura que generan estas resistencias eléctricas, pues ya son suficientes para deshacer o eliminar el BAO. Este problema, sobre todo que hay en invierno, de la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de los vehículos. Dispositivo anti-BAO trasero llamado luneta térmica. Eso es la luneta térmica. Aquí elimina el hielo y el BAO, sí, eso es. Y en el cristal delantero
lo que tenemos es un chorro de aire, ¿vale? El sistema de climatización, de calefacción, pues lo que hace es, tiene ahí unas rejillas enfocadas hacia la parte delantera del salpicadero y por ahí va bufando una corriente de aire que deshace el vaho en el cristal delantero. Esto, no te lo van a preguntar, pero esto de la luneta térmica, eso, en el cristal trasero, ¿no? Esto son elementos de seguridad activa. Claro, porque entran en función antes de que se produzca el accidente, o tiene que ver con una conducción así a diario, de acompañamiento, de ayudarte, de mejorar y tal. Vale, acuérdate que los elementos de seguridad pasiva, pues son aquellos que ojalá que nunca tengáis que hacer uso de ellos. Aquí, seguridad pasiva o secundaria tiene que ver con que ya se ha producido el accidente, ya se ha producido el choque, ya se ha producido el impacto y entonces el objetivo es aminorar los daños que se vayan a causar. El cinturón, el airbag, el salpicadero sin cantos pronunciados, el parabrisas está laminado para que no te corte en caso de accidente, el apoyacabezas, barras de protección lateral, chasis, carrocería. Y de seguridad activa o primaria, pues todo lo demás, que son muchísimos más elementos y que, bueno, y que estamos tan acostumbrados a utilizarlos de manera así, pues eso, sin pensar. Los neumáticos en buen estado, los frenos en buen estado, las luces, la aerodinámica del vehículo, aquí está la limpieza del vehículo y los dispositivos anti-vaho. Pues bueno, mucho mejor que tengamos todos estos elementos en buen estado y existentes y utilizándolos, que no pues que los neumáticos estén en mal estado, que los frenos no funcionen bien, que tú no puedas ver por las ventanas, etcétera, etcétera. Vale, fácil de entender, creo. Vamos, si no, pasamos a la siguiente. Pim y pam. Bueno, agente de policía. Vale, claro que sí. Las señales que emiten los agentes son para los usuarios de la vía. ¿Vale? La palabra usuario lo engloba todo. Un conductor de un vehículo es un usuario de la vía, un ciclista es un usuario de la vía, un camionero es un usuario de la vía y un peatón también es un usuario de la vía, y el que va en un patinete de estos eléctricos VMP, vehículo de movilidad personal, también es un usuario de la vía, y este es el concepto. Claro que sí, las señales que emiten los agentes se dirigen tanto a conductores como a peatones, a cualquier usuario de la vía. Acuérdate que esta señal es muy estricta. Se llama brazo levantado verticalmente. Sí, con todo el brazo así estirado, inclinado hacia arriba. Brazo levantado verticalmente. A ver si esto no tarda mucho en cargar. Y te lo enseño en un vídeo. Vais a ver el poder omnipresente que tiene esta señal. Vale, por aquí, señal de los agentes con los brazos. Súper estricta esta señal. Fíjate en el vídeo, Pausa. Son las 3 menos cuarto. Es una zona de colegios. El agente de policía venía andando por la acera. Se dispone a regular el tráfico en esta intersección. Se planta en el centro de la intersección y lo primero que hace es pararlo todo.
Brazo levantado verticalmente de detención para todos los usuarios que se acerquen a la gente, tanto el que viene de espaldas como el que viene de un lado, como el que viene del otro, como el que viene de frente. Y si hay algún peatón que tenga intención de cruzar, que no lo haga, que se detenga también. Lo primero que hace es esto, paraliza todo el tráfico a su alrededor y luego empieza a dirigir pues los de una calle, los de la otra, tú por aquí, tú por allá, etcétera, etcétera. Hay un vehículo que se escapa de esta orden, es este azul que aparece por aquí, porque cuando la gente emite la señal, el conductor de este vehículo ya está franqueando la intersección. Es así como se dice, está franqueando la intersección. Vale, entonces el texto, que también vale mucho, obliga a detenerse a todos los usuarios, pues eso, ¿no? Peatones también, que se acerquen a él, salvo aquellos conductores, ese azul que se escapaba por ahí, este de aquí, salvo los conductores que no pueden hacerlo con seguridad. ¿Dónde se detienen? Pues mira, aquí tenemos una línea que está muy bien, detención ante la línea, si no existe línea antes de la gente en sus pies, si es una intersección, pues en este caso lo es, pues antes de entrar en la intersección o en el lugar que señale el agente. Vale, bueno, si queréis vemos las otras señales con el brazo o brazos extendidos horizontalmente, detención para aquellos usuarios que corten la dirección emitida por el brazo o por los brazos. Sí, podríamos decir los que vienen de frente, los que vienen de espaldas, pero no lo contestaréis así, ¿vale? Detención para aquellos usuarios que corten la dirección emitida por el brazo o por los brazos. Y el siguiente párrafo también es muy importante, esta señal permanece en vigor, ok, lo puedes ver, aunque la gente baje los brazos y lo que hay que esperar es que el agente pues cambie de posición y emita una orden distinta. Vale, de noche, para hacerse ver, utilizan estos dispositivos luminosos balanceando esta luz roja o amarilla. Bueno, el balanceo de la luz lo que pide es que le observes, ¿no? Pero lo más importante de este vídeo es lo que dice aquí al lado de este texto, hacia los que la gente dirige la luz. Dirija la luz. Le apunta con la luz y le dice tú, detención, ¿sabes? Total, que no todo va a ser detenciones porque con el brazo extendido moviéndolo hacia arriba, hacia abajo, ahora lo que te pide es que reduzcas la velocidad, pero que sigas circulando. Aminora la marcha, reduce la velocidad, modera la velocidad, pero bueno, puedes seguir circulando, no hace falta que te detengas. Vale, con los vehículos, pues bueno, primero antes de nada el silbato también lo podemos asociar a estas indicaciones. Con los toques cortos y frecuentes de silbato, pues nos pide la detención. Y con un toque largo de silbato verás tú cómo le pone ganas para que lo entiendas y con un toque largo pues te largas, reanudación de la marcha. Vale, con el vehículo policial puede emitir unas luces rojas o amarillas intermitentes desde de antes hacia adelante. Fíjate el vídeo, cómo el vehículo se tiene que detener. No es que le esté pidiendo paso, se tiene que detener porque está emitiendo unas luces rojas y a veces amarillas, también pone, bueno, ahora solo es roja, vale, pues solo es roja, luz roja intermitente o destellante hacia adelante, roja, luz roja intermitente, destellante hacia adelante, bueno, pues el vehículo que le precede que se detenga en el lado derecho sin molestar, incluso le puede pedir instrucciones por megafonía. Con la moto, la utilización de estas banderitas para vueltas ciclistas, maratones y tal, ¿vale? Banderita roja, detención, banderita amarilla, podemos continuar extremando la precaución y con la verde podemos continuar quedando de nuevo abierta la calzada al tráfico. Vale, ya está, ya te lo he explicado todo de los agentes, venimos de esta pregunta y pasamos a la siguiente. Pim y pam. El dibujo es bastante intuitivo.
Vale, ¿qué dice Dani? Sí, es que ya con la fecha y todo, ¿vale? Esta es una señal nueva que apareció en julio del año pasado. Bueno, no es nueva, sino que sustituye a la anterior. La señal anterior no tenía esta flecha y la cifra, el tamaño de los números era un poquito inferior. O sea, ya queda clarísimo que es que la flecha ya te lleva los ojos hacia abajo, ¿no? Pues pendiente descendente, y podría ser al contrario con pendiente ascendente. Vale, bajada con fuerte pendiente, perfectísimo. Bueno, ¿qué precauciones habría que tomar? Pues podríamos utilizar una relación de marchas cortas con el objetivo de utilizar el freno motor. Sí, poca cosa más. Siguiente. El famoso panel cuadrado con franjas así rojas y blancas en diagonal. Vale, a lo mejor no estamos acostumbrados a que en los turismos se haga como se debe, pero ese panel, pues sí, también es obligatorio para los conductores de turismos y para los conductores de vehículos mixtos y furgonetas y tal. A ver, lo que sí que vemos de vez en cuando y no siempre, y que lo hacen bastante bien, son los camiones, furgones y tal. A ellos, cuando la carga les sobresale, se lo tienen que currar bastante. Entonces, de día, independientemente de por dónde les pueda sobresalir, de día pues hay que poner un panel o dos paneles de estos homologados, reflectantes, que cuesta 20 euros cada uno. Y además también dice que las extremidades salientes de las cargas que se traten pues tienen que estar protegidas con toldos o paños o corchos o tal, para que en caso de accidente pues minimicemos los posibles daños. De día solo el panel o paneles, y de noche cúrratelo, añádele ahí unas bombillas que por detrás serán rojas, lógico, y por delante blancas, también bastante lógico, y el panel déjalo que es reflectante, super currado, ahí lo tienes. En los turismos y en los mixtos, que queda bastante limitado el cuánto puede sobresalir la carga, que solo por detrás, un 10% de la longitud del vehículo, cargas divisibles, hasta un 15% de la longitud del vehículo si son cargas indivisibles. Pues sí, el panel también, de día panel o paneles, y de noche añadimos una o varias bombillas rojas. Aleshores, vamos a la pregunta. Sí, pues eso, un panel, bueno, uno o dos, ¿no? Como tú te lo quieras currar más o menos, un panel cuadrado con franjas oblicuas rojas y blancas y además una luz roja. Vale, está perfecto. Siguiente pregunta. Ay, perdón. Hacía días que no veía esta pregunta. Cuando vayáis a la gasolinera, surtidor
Ahí. Surtidor de carburante. Cuando vayáis a la gasolinera veréis seguramente 4 mangueras. Sí. 2 de gasolina y 2 de diésel o gasoil. Vale, la Simplomo 95 está a 1,23 creo ahora, 1,25, y la Simplomo 98 a lo mejor a 1,32. Bueno, o hay otros precios, pero así lo más barato que podéis encontrar en gasolineras de estas autoservicio. Luego está el diésel o gasóleo normal, que está está barato ahora, 1,15 o así. Y luego está el diésel así plus, premium, con aditivos, 1,20 y algo. Bueno, lo normal para la mayoría de ciudadanos es que si tienes un coche de gasolina normal, pues tú elijas si le pones Simplomo 95, Simplomo 98, la que tú quieras. El fabricante te dará a elegir y tú desde un punto de vista económico pues seguramente le echarás Simplomo 95. A lo mejor de vez en cuando le pones Simplomo 98, vas a hacer un viaje largo o ese día estás un poquito más generoso con tu economía y tal. Vale, está bien, puedes elegir en la mayoría de los casos, pero como el fabricante te diga este coche que es un Audi A3 versión no sé qué cuánto tiene que ir con Simplomo 98, pues a gastarse la pasta. Utilizar una gasolina de inferior octanaje al recomendado, eso es un error, ¿vale? Eso es una medida de ahorro equivocada. Tiene que ver con que si ese coche, el fabricante te dice, tiene que ir con Simplomo 98, tiene que ir con Simplomo 98, y tú le pones del 95 octanos, esto es el octanaje, Simplomo 98 octanos, Simplomo 95 octanos, si le pones menos octanaje, pues te estás equivocando y no vas a ahorrar porque vas a causar una avería. Vale, bueno, pues mira, hemos acabado test 1008, pregunta 30, perfecto, todo en verde y pasamos al siguiente test que es el 1009. 1009, aquí está, vale, y venga. Otro tema estrella. Dun, 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 dun. Vale, hay que destacar lo de vía interurbana, ¿vale? El 1,5 metros, si lo queréis nombrar, tenéis que confirmar que estamos fuera de poblado. Dentro de poblado no podemos exigir el 1,5 metros como mínimo, depende un poco del tipo de calle, de ancha y de rápida que se pueda ir. Hombre, si dejáis 1,5 metros, pues también está correcto, ¿no? Pero la normativa aplicable está reglamentada de este modo. 1,5 metros para cuando pasamos cerca de usuarios desprotegidos y que estemos fuera de poblado. Aquí está, zona de incertidumbre, es el tema desde el cual se desarrolla esta norma y una especie de burbuja, ¿vale? La zona de incertidumbre es como una especie de burbuja que rodea a todos los usuarios que están en movimiento. Donde menos zona de incertidumbre hay es detrás, porque lo que menos hacemos es ir marcha atrás. Y bueno, pues aquí está la norma, ¿no? Fuera de poblado, separación mínima de 1,5 metros, cuando pasamos por el lado de usuarios desprotegidos. El concepto vehículo de 2 ruedas abarca a 3 tipos de vehículos: ciclo, ciclomotor y señora motocicleta. Bueno, pues aquí lo tenemos en la pregunta, ¿no? Se trata de una señora motocicleta. Adelantamos a una señora motocicleta. ¡Ah!
Mira, esto se llama comportamiento recíproco. ¿Qué distancia lateral debe dejar el conductor de esta motocicleta? O sea que él se tiene que preocupar de dejarse a sí mismo la distancia lateral de seguridad de 1,5 metros. Ya sabemos que esto no siempre lo hacen y eso que va en contra de su propia seguridad. Ok, bueno, acordaos que hay un tema en el que podemos relacionar un poco lo que estamos hablando, que es el tema de los ángulos muertos, ¿vale? Por un lado, tenemos que ser conscientes de la existencia de los ángulos muertos en los espejos retrovisores de los vehículos. Aquí en el tema 10 de vuestro libro, en las técnicas de visión, os dicen que miréis a lo lejos, que miréis a los lados, que miréis por los espejos retrovisores y que también seáis conscientes de la existencia de los ángulos muertos. Aquí gira la cabeza para controlar el ángulo muerto de los retrovisores. En los desplazamientos laterales se debe girar la cabeza, pues así un poquito en diagonal, girar la cabeza a 45 grados como máximo. No hagáis como la niña del exorcista. Vale. Luego en el tema de la anticipación también te lo dice. Aquí, hacerse ver y entender, bueno, tiene que ver con el uso de los intermitentes para que en todo momento nos podamos anticipar. Además, se debe evitar caer en los ángulos muertos de los retrovisores de otros vehículos, especialmente si son vehículos pesados. O sea, que cada uno pone su parte, ¿no? El que es consciente de la existencia del ángulo muerto, pues mira hacia ese ángulo muerto antes de cambiarse de carril, pero el otro que también es consciente de la existencia de los ángulos muertos, pues no se queda ahí mucho rato apalancado en el ángulo muerto de los otros conductores. Y las famosas pegatinas que tenéis en el tema 5, te las enseño para que, bueno, sepas de qué va esto, que seguro que lo has visto en camiones y furgones y tal. Estas pegatinas, aún a día de hoy, son opcionales, ¿vale? Y no hace falta que te fijes en el dibujo de manera exhaustiva, pero bueno, está la pegatina de ángulos muertos para los autobuses, la verás así. Está la pegatina de ángulos muertos para los trailers, para los camiones, para los furgones y hasta para el camión de la basura. Transporte de residuos, peligro ángulos muertos. Pues eso, que todo el mundo sea consciente de esta carencia, ¿no? en la visión. De la colocación te dice que uno por detrás y otros por los lados, ¿vale? Y ya está, o sea, no te van a preguntar tanto, partiendo de la base que son opcionales. Vale, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¡Pim! Y ¡pam! Dudas. Bueno, a ver, las dudas las podéis un poquito resolver con la sospecha de que las respuestas de siempre y nunca y solamente y exclusivamente y tal, sospechosas de ser falsas. A ver, la conducción con hielo o nieve necesita de bastante experiencia, habilidad y conocimiento de cómo hacerlo. Lo primero que dice es que al iniciar la marcha, al arrancar, ya te van a pedir que lo hagas en la marcha más alta o más larga que sea posible. ¿Qué será la segunda? Arrancaremos en segunda, sí, pero no circularemos siempre en segunda. Arrancaremos en segunda, sí, que es la marcha más larga posible, pero no circularemos siempre en segunda. La primera va a ser la peor, porque tiene mucha fuerza, con lo cual la pérdida de adherencia está asegurada. Total, que ya el arrancar lo haremos con la segunda muy probablemente,
Pero, a ver, si tú por esta carretera puedes ir más o menos a 30-35 kilómetros por hora, pues a 30-35 kilómetros por hora en segunda, como que ya se habrá quedado corta la segunda, habrás arrancado en segunda, que era la más larga posible, pero cuando ya superas las 2000 revoluciones, que esto a unos 30 kilómetros por hora estará pasando, la segunda se habrá quedado corta. Y la recomendación es poner tercera, pero no para correr más. A 30 kilómetros por hora puedes poner tercera, no para correr más, sino para hacerlo más eficiente. Bueno, eficiencia y control y progresividad y suavidad con el hielo y con la nieve. Total, que un poco el resumen es este, ¿no? El arrancar sí se hará en segunda, pero no siempre vas a ir en segunda. La circulación, pues la más alta que sea posible. Bueno, sí, ya está. Pasamos a otra pregunta. Documentación del vehículo. Dun, 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 dun. Vale, a ver. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. El seguro de suscripción obligatoria, que a veces se resume en seguro RC, porque es el seguro de responsabilidad civil. Eso es lo mínimo que exige la ley para poder circular por las vías públicas con un vehículo. Hay otros seguros más completos, el todo riesgo con franquicia o el seguro a terceros. Y este que es lo mínimo que exige la ley, tiene una carencia, y es que al culpable, al culpable, al que lo ha hecho mal, a ese no le cubre. Pero al otro, ¿no? Al otro vehículo que iba haciéndolo todo perfectamente bien, pues qué culpa tiene él de nada, con lo cual para eso está el seguro. Va a ser la C, ¿vale? Va a cubrir tanto los daños materiales del otro vehículo como a los personales, tanto de un vehículo como de otro, pero de daños personales, de daños a las personas, hospitalizaciones, indemnizaciones, mutuas y tal, cubre a todas las personas menos a una, al conductor culpable y responsable del accidente. Al que lo ha hecho mal, bueno, ya le cubrirá la seguridad social, que para eso está. Pero a ver, vas a ser también mejor atendido a priori si vas así apoyado por una mutua, por una compañía de seguro y todo eso. Vale, este es el resumen. El seguro es para esos, para que responda ante esos conductores responsables de los accidentes, que tengan capacidad económica de responder ante tanto materiales como personales, hospitalizaciones y todo eso. Es mucho dinero que se emplea. Y ya está, esta era la pregunta. Una más. Vale, sí, vosotros. Muy bien, Kane, eso es. No hace falta que estemos conduciendo, ¿eh? Cuando tú estás en una aula, yo a veces que hago los cursos intensivos, 3 horas al día de teórica, pues lo veo en los alumnos, ¿no? Que a partir ya de 2 horas y pico, ya los alumnos se mueven mucho en el asiento, se estiran las piernas, recogen las piernas, la espalda, ¿sabes? La nuca, calambres, tal. Eso es síntoma de fatiga. Vale, sí, bien contestada. Otra más. Con esta pregunta seguro que acabaremos.
Esta es la señal más prohibitiva que existe. Mira que de prohibición hay un montón, con dibujitos de camiones, con dibujitos de motos, con dibujitos de turismo, con dibujitos de maniobra de adelantamiento, con dibujitos de no sé qué, con dibujitos de estacionamiento prohibido, ¿no? Con el fondo azul, tal. Oye, esto es que es lo más prohibitivo. Esto es el equivalente a una zona peatonal. Esto es la plaza del ayuntamiento, esto es la Rambla, esto es la calle Capuchinos. Prohíbe, claro que sí, prohíbe, pero no es que prohíba la entrada, que ya prohíbe bastante, ¿vale? Prohíbe la circulación a toda clase de vehículos, es una zona peatonal en ambos sentidos. Vale, pues así de estricta es esta. Y mañana empezaré con esta pregunta y haré un desarrollo bastante amplio de la señal de los peajes, la señal de los vehículos de motor, la señal de los furgones, ¿vale? Desarrollaré el tema de estos dibujitos con las señales estas de prohibición. Vale, voy a parar la grabación. Ok, perfecto, nos vemos hasta